¿Qué dicen las Santas Escrituras sobre el matrimonio y el divorcio? Nosotros, para poder responder esta pregunta, debemos conocer las costumbres, la cultura y las leyes que están escritas en la Torá. Para ser breve, en la cultura judía o hebrea, nosotros podemos ver que el novio, cuando quería desposar a su novia, debía primeramente preparar morada para habitar con su esposa, y cuando tenía todo listo, el que daba el visto bueno era el padre. Una vez casados, ellos no se podían separar, como dijo el Mesías, así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Yahweh juntó, no lo separe el hombre. Pero la pregunta que se hacen muchos y nos preguntan muchas veces, que es si el matrimonio se lleva mal, no hay acuerdo, no se ponen de acuerdo en nada, viven en conflictos, no prosperan, no hay bendición en el hogar, el matrimonio no avanza, y la gran pregunta es, ¿tengo que seguir con mi esposa o con mi esposo atado a pesar de todas estas cosas? Porque según lo que Yeshua, nuestro Mesías, dijo, lo que Yahweh unió, que no lo separe el hombre. Pero para eso debemos leer el texto y el contexto. Yo los invito a que vamos al libro de Matíyahu, el libro de Mateo, capítulo 19. Yo voy a leer algunos versículos, pero los invito a leer todo el capítulo. En el capítulo 19 vamos a comenzar desde el versículo 3, donde dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? En el versículo 7 nos dice: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, escuche bien, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, también adultera. Y le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre o con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, aquí dice el Mesías que sí puede el hombre repudiar a su mujer, si es que hubo fornicación. Pero una vez repudiada la mujer, el hombre no se puede casar con otra mujer porque la hace adúltera, y la mujer que fue repudiada también, si se casa con un hombre, lo hace adúltero, salvo que una de las dos partes muera. Preste mucha atención en esto. Y fíjese también que el apóstol Shaul, en 1 Corintios capítulo 7 versículo 2, también habla del matrimonio y dice: pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y nos vamos al versículo 13. Yo les recomiendo siempre que lean todo el capítulo, pero vamos a saltar al capítulo 13 y dice Pablo: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos, escuche muy bien, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es,
y la incircuncisión nada es, sino el que guarda los mandamientos de Yahweh. Y escuche lo que dice el versículo 8, volviendo un poco atrás, dice Pablo: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Adón, el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y el versículo 11 dice: y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí vemos que Pablo tenía el don de continencia, y aquí manda a la mujer, si se separa de su marido, que se quede sola, salvo que el esposo muera. Vuelvo a repetir, salvo que una de las partes muera, uno de los dos se puede casar nuevamente. Y aquí vemos que el apóstol Shaul, Pablo, en 1 Corintios 7:9, habla sobre casarse para evitar la pasión sexual desordenada. Aquí Pablo le responde al pueblo de los corintios sobre las dudas sobre la soltería y el matrimonio. Cuando Pablo habla de quemarse, se refiere a estar consumido al deseo sexual o a la lujuria. Si una persona no tiene el don de continencia, que sería el autocontrol sexual, el matrimonio es la opción correcta para evitar este pecado. Para ir finalizando, recuerden que al principio hablábamos de las costumbres. Cuando el novio tenía que poder tomar a su novia como esposa, tenía que preparar morada, y el padre es el que daba el visto bueno. Pero primero el novio tenía que ir a preparar morada, y una vez casados ya no se podían separar, salvo, como dijo el Mesías, por causa de un adulterio. Y escuche qué curioso lo que dice Jeremías, capítulo 3, versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Les recuerdo que cuando habla de Israel, habla de las 10 tribus del norte, y Judá, la tribu del sur, los judíos. La referencia bíblica donde se menciona que Yahweh le dio a Israel una carta de divorcio o acta de repudio se encuentra en Jeremías 3:8. El texto describe aquí metafóricamente la ruptura de la relación del pacto debido a la infidelidad espiritual, que sería una idolatría de Israel. Y ahora, llegando al final de esta breve enseñanza, podemos comprender por qué el Mesías tuvo que morir en el madero, porque Yahweh le había enviado carta de divorcio a Israel, a su pueblo amado, a la novia, a su esposa. Pero como Yahweh, con su amor que sobrepasa todo entendimiento, quiso perdonarle, pero como ya estaban divorciados, ninguno de los dos podía tomarse el matrimonio, porque su amada, su pueblo Israel, había fornicado. Y para volver a estar juntos en matrimonio nuevamente, una de las dos partes tenía que morir. Por eso nuestro amado Yahweh mandó a su hijo Yahshua, nuestro Mesías, a morir en un madero y resucitar al tercer día para nuevamente tomar como a su esposa. Y lo que está haciendo su pueblo amado, su novia Israel, nosotros también, porque somos el olivo silvestre injertado, lo que estamos haciendo es esperar que el novio vaya a preparar moradas. Por eso el Mesías dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Cuando el Padre dé el visto bueno, volverá el Mesías en una nube blanca a buscar a su pueblo amado, a buscar a la novia. Shalom, Urajot, paz y bendiciones para todos. Emanuel Producciones.